En cuanto amaneció, se reunieron en consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y escribas, esto es, todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le respondió, tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato se quedó muy admirado. Por la fiesta solía dejar en libertad a un preso, el que ellos pidieran. Se hallaba en prisión uno llamado Barrabás, con otros sediciosos que en un motín habían cometido un homicidio. La turba subió y comenzó a pedir lo que solía conceder. Pilato en respuesta les preguntó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los príncipes de los sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes instigaron a la turba para que les soltara a Barrabás. Pilato de nuevo les dijo, ¿qué queréis que haga entonces con el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, ¡crucifícalo! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban con más fuerza, ¡crucifícalo! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo condujeron dentro del patio, que es el pretorio, y convocaron a toda la cohorte. Le visten de púrpura y le ciñen una corona de espinas entretejidas, y comenzaron a saludarle, «Salve, rey de los judíos», y golpeaban su cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas le adoraban. Después de burlarse de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestidos. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que volvía de su granja, le fuerzan a llevar la cruz de Jesús. Lo conducen al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucifican y se reparten sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. El título de su acusación estaba escrito, El Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le insultaban, moviendo la cabeza y diciendo, «Bah, el que destruía el templo y lo edificaba en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». Del mismo modo, también los príncipes de los sacerdotes, a una con los escribas, burlándose entre ellos decían, «Salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos». Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y al llegar la hora sexta, toda la tierra se oscureció hasta la hora nona. Y a la hora nona, exclamó Jesús con una fuerte voz, «Eloí, Eloí, lema sabactani», que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Algunos de los presentes al oírlo decían, «Mirad, llama a Elías». Corrió entonces uno a mojar una esponja en vinagre, y sujetándola a una caña, le daba de beber diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, dando una fuerte voz, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que se encontraba frente a él, al ver que expiraba así, dijo, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre las que estaban María Magdalena y María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al atardecer, como era la parascebe, esto es, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios. Y con valentía se llegó hasta Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Al asegurarse por el centurión, entregó el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó y lo envolvió en la sábana. Lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca y rodó una piedra a la puerta del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde era puesto. Semana Santa, experiencia de amor. Domingo de Ramos, domingo de la Pasión del Señor. Les invito a que leamos, escuchemos, contemplemos a Jesús en el Evangelio de San Marcos, en los capítulos 14 y 15. Contemplemos a Jesús que camina libre y decidido a la cruz para darnos vida en abundancia. Gocemos este amor de Dios. Hagámoslo nosotros ahí en casita o ante el Santísimo donde estemos. Escuchemos los Evangelios. Jesús nos invita a caminar con Él hacia su muerte y resurrección. Mis queridos hermanos, la entrada de Jesús. Jesús quiere hoy entrar triunfante, ya no en la ciudad de Jerusalén, sino en la Jerusalén de nuestros corazones y de nuestros hogares. Tal vez nos falte ser a ti y a mí como el burro que se deja montar por Jesús, como el rey siervo que da vida. Sí, dejémonos montar por Jesús. Vayamos con Él hacia la cruz y resurrección. La atención de Marcos queda centrada de forma muy concreta en Jesús, que se encamina hacia una muerte que sabe es inminente. Entonces tenemos que contemplar la fortaleza decidida de Jesús, que contrasta con el comportamiento de los apóstoles, que tienen dificultades serias para entender y aceptar que Jesús tenga que morir. Uno de ellos, Judas, colabora con decisión con los que lo condenan a muerte. Lo vende por unas monedas. Cuidado con nuestro amor al dinero. Otro, Pedro, el primero y más representativo de todos, lo niega a pesar de sus anteriores promesas de fidelidad. Seamos humildes, reconozcamos nuestra fragilidad y abrámonos al amor del Señor. Como Pedro, lloremos nuestros errores y busquemos al Señor para decirle: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Todos los demás discípulos lo abandonan y lo dejan solo en el momento en que es detenido, y la multitud entera, que unos días antes lo había aclamado con entusiasmo, ahora se vuelve contra él. Prefiere a Barrabás y pide que Jesús sea crucificado. Nosotros también, ¿a quién preferimos? ¿Preferimos a esos Barrabás del mundo que inclusive nos engañan, o preferimos a Jesús? ¿Cuál es nuestra actitud ante Jesús y con Jesús y por Jesús hoy en nuestra vida? Lo esencial en el Evangelio de San Marcos es que quiere decirnos quién es Jesús. Sí, el relato de la pasión, en definitiva, constituye la respuesta última de Marcos a la pregunta que yace en el conjunto de todo su Evangelio. ¿Quién es Jesús para ti y para mí? La muerte de Jesús revela su verdadera identidad. Jesús no es el triunfador poderoso, reconocido y aclamado por todos. Jesús es el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos, por ti y por mí, como dice en Marcos 10:45. Lo sabremos los cristianos devolver un poco de sabor a la vida, volviendo a situar en nuestro corazón la señal luminosa de la cruz, para así dar testimonio de que la salvación de todos puede venir únicamente de una voluntad de entregarse por los demás, como Cristo en el Calvario. Los cristianos de todo el mundo celebramos a lo largo de esta semana el misterio central de nuestra fe. Meditamos y oramos sobre ese camino salvador de Cristo. No nos quedemos únicamente agitando los ramos, sino que vivamos intensamente esta semana para resucitar con Cristo a una vida nueva que se fortalece en la escucha de su palabra en cada Eucaristía y que se manifiesta en el amor al hermano, sobre todo en estas situaciones que vivimos. Que el Señor nos ayude a comprender, a aceptar, a vivir y a agradecer su inmenso amor por nosotros en la cruz, al admitirnos a participar de su sacrificio en la celebración de esta Semana Santa.
podemos decir que también hay dos momentos, dos gritos que salen del corazón de Jesús, uno hacia el cielo y otro hacia la tierra. Cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando Jesús le dice a los discípulos, y concretamente a Pedro: ¿no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Mis queridos hermanos, ¿cómo vamos a vivir esta Semana Santa? ¿Vamos a acompañar a Jesús o nos vamos a ir por otros lados buscando nuestros caprichos, nuestras comodidades? Celebremos el amor de Dios en estos días santos. Hagamos santa esta semana, viviendo la cruz y la resurrección del Señor. ¿Con qué actitud entonces estoy hoy iniciando esta Semana Santa? Vayamos con Jesús a su cruz para que Él nos abrace y nos lleve a su resurrección, dejando así cada uno de nosotros nuestros sepulcritos de envidia, de odio, de violencia, de miedos, de rencor, de indiferencias. Jesús nos invita a caminar con Él hacia su muerte y resurrección. Todos los cristianos somos llamados a avanzar como peregrinos y viajeros que somos hacia la patria definitiva. Nos guía la cruz de Cristo, nuestro Rey siervo. En nuestra vida, mis queridos hermanos, hay momentos difíciles. En nuestra vida hay momentos de cansancio, momentos de dolor, de enfermedad, de dificultades serias y de sufrimiento, como lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo. Por esto, el cristiano es aquel que no se deja sorprender por el dolor y las dificultades de la vida. Es aquel que se siente acompañado por el Dios de la vida. Hagamos de las dificultades, de las enfermedades y de todo lo que vivimos, convirtámoslos en camino de salvación. Nuestra vida es un peregrinar, es un caminar continuo, un camino que tiene que reproducir el misterio de Cristo en nosotros. Unamos nuestros dolores y sufrimientos a la cruz del Señor, porque una cruz vivida sin Cristo es un tormento. Una cruz vivida con Cristo es salvación. Nosotros que somos sus discípulos debemos velar y vigilar con Jesús, es decir, esa vigilancia interior desde nuestro corazón para el combate de la vida. Mis queridos hermanos, ¿qué nos dice a ti y a mí? No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Nos fuimos a otros lados. La Semana Santa es nuestro encuentro con Jesús, nuestra experiencia de amor que la hace santa. Jesús ya la hizo santa. Ahora falta que tú y yo hagamos santa esta semana. No olvides, Jesús quiere hoy entrar triunfante ya no en la ciudad de Jerusalén, sino en la Jerusalén de tu corazón y de mi corazón, de nuestros corazones y de nuestros hogares. Ojalá y tú y yo seamos como ese burrito, ese hijo de Dios, ese cristiano, ese discípulo que se deja montar por Jesús como el Rey de su vida. Bendiciones. Feliz entrada de Jesús en nuestros corazones.